Existe una persona que trabaja 40 años. 40 años de madrugar, de cumplir, de ganarse el sueldo con disciplina y esfuerzo genuino. Llega a los 65 y descubre que no tiene nada que lo sostenga de forma independiente. El trabajo terminó, los ingresos también, y lo poco que acumuló no alcanza para más de unos pocos años de vida sin que alguien más tenga que ayudarlo. Esa persona no es una excepción. Es el perfil financiero más común en América Latina. Y la razón no es que haya trabajado poco, ni que haya gastado de forma irresponsable en todas las décadas, ni que haya tomado decisiones estúpidas con el dinero. La razón, en la mayoría de los casos, es un solo error sostenido durante décadas que consume silenciosamente el resultado de todo ese esfuerzo. El error no tiene un nombre dramático. No es un fraude, ni una apuesta perdida, ni una crisis repentina. Es algo mucho más cotidiano, mucho más aceptado socialmente, y por eso mismo mucho más difícil de ver hasta que ya es demasiado tarde para corregirlo con tiempo suficiente. Hoy vamos a hablar de ese error, con honestidad, con ejemplos concretos, y con lo que se puede hacer hoy para que no sea tu historia. Suscríbete al canal El Juego del Dinero antes de continuar. Cada semana hablamos de exactamente esto. Los errores reales que le cuestan más a la gente real, explicados sin rodeos. Suscríbete, activa la campana y sigamos. El error se llama intercambiar tiempo por dinero de forma exclusiva y nunca romper ese intercambio. Suena simple. Sus consecuencias son devastadoras. El intercambio tiempo por dinero es el modelo económico más básico que existe. Trabajas, recibes dinero a cambio. Es un modelo justo, necesario y completamente legítimo. El problema no es el modelo en sí. El problema es cuando ese modelo se convierte en la única forma en que alguien genera valor económico durante toda su vida laboral. Cuando el tiempo es la única fuente de ingreso y el tiempo tiene un límite físico de horas por día, la cantidad máxima de dinero que una persona puede generar está fija de antemano. Y cuando ese tiempo deja de estar disponible, ya sea por retiro, por enfermedad o por cualquier otro motivo, el ingreso desaparece completamente porque no existe ningún mecanismo que lo genere de forma independiente. Veamos esto con un caso concreto que va a resultar familiar. Eduardo tiene 58 años. Lleva 34 años trabajando como supervisor en una planta de manufactura. Siempre fue puntual, siempre fue responsable, nunca tuvo problemas serios con sus jefes. Su sueldo creció modestamente con los años y hoy gana $2,600 al mes, que le alcanzan para vivir con cierta comodidad. El problema de Eduardo no son sus gastos de hoy. Es que dentro de 7 años se va a retirar y no tiene ningún activo que genere ingresos de forma independiente. No tiene inversiones. No tiene propiedades que generen renta. No tiene ningún negocio ni fuente paralela de valor económico. Tiene ahorros equivalentes a 18 meses de sus gastos actuales. Eso es todo. En 7 años, Eduardo va a pasar de $2,600 mensuales a una pensión que, según el sistema de su país, no va a superar el 40% de su sueldo actual. Va a tener que reducir su estilo de vida a casi la mitad. Y si vive 20 años más después del retiro, lo cual es completamente probable, esos 18 meses de ahorro se van a ir en los primeros años, y después dependerá exclusivamente de la pensión y de lo que sus hijos o el gobierno puedan darle. Eduardo no cometió el error una sola vez en una decisión importante. Lo cometió todos los días durante 34 años al no dedicar una parte de su ingreso a construir algo que generara valor sin su presencia directa. Ahora necesito que entiendas algo importante. Este no es un juicio contra Eduardo ni contra nadie en su situación. Es una descripción de un patrón que el sistema educativo nunca corrigió, que la cultura del trabajo suele reforzar, y que la inmediatez de los gastos del presente hace muy fácil de posponer indefinidamente. El error no es no haber sido rico. El error es no haber convertido ni una pequeña parte del trabajo de cada año en activos que trabajaran en paralelo.
¿Cuánto tendría Eduardo hoy si durante los últimos 30 años hubiera destinado el 5% de su sueldo mensual a un fondo de inversión con rendimiento promedio del 7% anual? La respuesta, con los números ajustados a los cambios de sueldo que tuvo, supera los $180,000. No una fortuna, pero sí un capital que, generando un 4% anual, produciría más de $600 al mes de forma indefinida. Sumados a la pensión, cambiarían completamente la ecuación de sus últimos años. El 5% de su sueldo, todos los meses, sin tocarlo nunca. Eso es todo lo que hubiera necesitado para que su retiro fuera una elección y no una caída. Ahora veamos las tres variantes del mismo error que aparecen con más frecuencia, porque el error no siempre se ve exactamente igual en todas las personas. Primera variante: gastar el 100% del ingreso todos los meses de forma crónica, sin que nunca sobre nada para construir activos. Esta es la versión más común. No implica necesariamente gastar mal, aunque a veces también ocurre eso. Implica que el estilo de vida siempre se ajusta exactamente al ingreso disponible, sin dejar margen para construir nada paralelo. Segunda variante: ahorrar pero no invertir, manteniendo el dinero en cuentas que no superan la inflación durante años. Esta persona hace el esfuerzo de guardar dinero, pero no da el siguiente paso de convertirlo en capital que trabaja. El resultado a largo plazo es que tiene dinero nominal, pero poder de compra reducido, y ningún activo que genere flujo. Tercera variante: invertir de forma intermitente, con retiros frecuentes que impiden que el efecto compuesto madure. Esta persona entiende la teoría, empieza varias veces, pero nunca logra sostener el proceso lo suficiente como para que produzca resultados reales. El ciclo de empezar, acumular, retirar y empezar de nuevo desde cero puede repetirse 10 veces en 15 años sin que el patrimonio avance de forma significativa. Las tres variantes producen el mismo resultado en el largo plazo: llegar al final de la vida laboral con el tiempo agotado y sin activos que sostengan lo que viene después. ¿Cómo se corrige este error desde donde estás hoy, sin importar cuántos años llevas cometiéndolo? Con tres movidas concretas que puedes empezar esta semana. Primera movida: calcula el 5% de tu ingreso mensual neto. Ese es el monto mínimo que debería salir de tu cuenta hacia una inversión antes de que pagues cualquier otra cosa este mes. No el 10% ideal, el 5% real, que es lo suficientemente pequeño para que no duela en el día a día, pero lo suficientemente consistente para que construya algo visible en 10 años. Segunda movida: abre una cuenta de inversión separada de tu cuenta de gastos si todavía no la tienes, y configura una transferencia automática de ese 5% el mismo día que recibes tu sueldo. La automatización es lo que convierte esta movida de una intención en un sistema. Tercera movida: comprométete con un horizonte mínimo de 5 años para no tocar esa inversión bajo ninguna circunstancia que no sea una emergencia real cubierta por tu fondo de emergencia separado. Sin ese horizonte, el sistema no tiene tiempo suficiente para producir resultados que justifiquen la disciplina. Hace 40 años Eduardo tenía 18 años y acababa de empezar a trabajar. Si ese día alguien le hubiera mostrado exactamente lo que te estoy mostrando a ti hoy, y Eduardo hubiera tomado esas tres movidas desde el inicio, su historia sería completamente diferente. Tú no eres Eduardo hace 40 años. Pero si eres la persona que dentro de 20, 30 o 40 años va a mirar hacia atrás y ver lo que hizo hoy. El error más costoso no siempre es el que se comete una vez en una decisión grande. A veces es el que se comete todos los días durante décadas por omisión, por postergación, por creer que todavía hay tiempo suficiente para empezar después. Después siempre llega. La pregunta es, ¿en qué condición llega el dinero cuando llegue? En el próximo video de El juego del dinero, vamos a hablar de algo que conecta directamente con este tema. ¿Por qué esperar el momento perfecto para empezar a construir tu patrimonio? Es en sí mismo uno de los errores más costosos que existe. ¿Y qué pasa exactamente con los números cuando decides actuar hoy en lugar de esperar? Dale clic al siguiente video, porque ese es el argumento más poderoso contra la postergación financiera que vas a escuchar.